Hola para todos y para todas, mi nombre es Andrea Gularte, soy psicóloga, hablante natural de la lengua de señas, soy hermana de una persona sorda que tiene en este momento 56 años. Accedí a la lengua de señas y la aprendí de forma natural en mi familia, pero únicamente a través de mi hermano. Por la época en la cual él fue criado, se desarrolló, ninguno de mis dos papás maneja la lengua fluidamente. Mi mamá no maneja la lengua fluidamente, maneja señas, y mi papá no maneja señas, menos la lengua. Así que bueno, en este mes tan especial para la comunidad sorda, para los niños y niñas, para los jóvenes, para los adolescentes, para la propia lengua, es que quería transmitirle alguna información básica. Vengo subiendo algunos videos, voy a subir algunos audios también, y en la medida que puedo voy a pasar estos audios también en lengua de señas para que estos audios o videos orales les llegue a la comunidad sorda. Es muy importante saber qué significa la lengua de señas para las personas sordas, qué significa la lengua de señas para los niños y las niñas. La lengua de señas es una herramienta fundamental para el desarrollo emocional de los niños y niñas sordas. Les permite el expresar, les permite primeramente el conocer, el aprender el mundo, el conocer quiénes están a su alrededor, el ser parte, el integrarse como personas, integrar su subjetividad, formar su identidad de un lugar favorable, positivo, de empoderamiento de lo que pueden. La lengua de señas es una lengua que le permite a los niños y niñas conocerse a sí mismos, desarrollar su capacidad de lenguaje. La capacidad de lenguaje es la facultad que tenemos neurológicamente como seres humanos de desarrollar el lenguaje. La lengua de señas no es un lenguaje, es una lengua, es la posibilidad, la vía por el cual los niños y niñas sordas desarrollan el lenguaje. De la misma manera, ni más ni menos que los niños oyentes, en familias oyentes, desarrollamos el lenguaje a través de la lengua oral. Yo en mi caso soy oyente. En el caso de las familias oyentes son oyentes y tuvieron una lengua natural que fue la lengua que les pasó su mamá transgeneracionalmente, que se le llama la lengua materna. La lengua materna para, por ejemplo, mi condición de ser oyente es la lengua oral. Fue la lengua de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y se sigue reproduciendo de forma natural. ¿Qué pasa cuando aparece un niño sordo o una niña sorda? Los niños sordos y las niñas sordas con una sordera o hipoacusia, que se le llama también bilateral, profunda o severa, no tienen ninguna posibilidad que la capacidad del lenguaje se desarrolle a través de la lengua oral, de esta lengua que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no tienen audición. Nos tapamos los oídos y no van a tener lo que sí tuve yo o tienen ustedes como familiares, hermanos, madres, padres de personas sordas. Ustedes tuvieron la condición de escuchar y poder desarrollar el lenguaje a través de una lengua, la lengua oral, la lengua que estoy hablando, que es una lengua fonológica y auditiva. Bien, pasemos a hablar qué pasa con los chiquilines, con esos pequeños, con esos bebés que tienen un mes, 10 días, 15 días y se le detecta la sordera. Tienen una oreja, pero no tienen el sentido de la audición, son seres visuales, es todo visual. Absolutamente. Por lo cual tenemos la obligación de acercarle toda la información accesible para esos niños de una manera natural, que biológicamente vaya a condición natural de cómo son ellos y cómo se están sintiendo. Por eso se dice que la lengua de señas en estas situaciones está comprobada científicamente, que los niños y niñas que tienen, adultos, jóvenes o jóvenes que tienen la lengua, una audición, que no tiene una audición, que tiene un déficit auditivo de tipo severo o profundo, al ser anacúsicos y no poder sentir, la condición es la visual, por lo cual ellos van a desarrollar
la visión y van a empezar a desarrollar en la medida que tengan la lengua disponible, la lengua de señas, a incorporarla y a desarrollar su lenguaje de una manera natural. Nosotros podemos buscar los invito a que busquen material, se está subiendo mucho material, busquen por videos, hay muchos materiales de niños aprendiendo la lengua de señas, niños oyentes, y la manejo de una manera fabulosa, pero los niños sordos la requieren como el agua. Es muy importante, porque ellos a partir de ahí van a empezar a desarrollar esta capacidad de lenguaje de una manera natural, independientemente que los padres decidan en una determinada edad la rehabilitación, es decir, poder darle la parte articulatoria a través de procesos terapéuticos fonológicos, con fonoaudiólogos, con el otorrino, o en aquellos casos que se decida el implante coclear, que también hay que decir, el implante coclear, no hay mucha información, pero no todos los implantes son recomendables, indicados para todos y todas las niñas. Y de hecho eso hay algunas informaciones, no son tantas en nuestro país, pero sí a nivel mundial se establece que en la mayoría de los implantes no hay la ganancia y no son los resultados que tanto son prometedores para los padres de niños oyentes y sordos, y muchas veces generan otros trastornos, ¿sí? Porque ¿qué pasa mientras se está por el tema del implante? Nos olvidamos que tenemos un niño enfrente y que es sordo. Nos olvidamos de hablarle, nos olvidamos de hablarle en su lengua. No estamos desarrollando, no lo estamos estimulando. Y ahí empieza a haber una limitación en el lenguaje. Los niños empiezan a no tener lenguaje, teniendo la capacidad de desarrollarlo, la capacidad natural. Y la lengua de señas, se lo digo como terapeuta de chicos que están implantados, chicos que no están implantados, la lengua de señas siempre va a ser una herramienta, jamás de los jamases va a ir contra cualquier otra terapéutica, diríamos. Pero lo primero que yo me tengo que asegurar de cualquier ser humano es que esté comunicado, que se exprese de manera natural, que pueda comprender el mundo para luego poder hacer otras cosas con ese ser humano si quiero rehabilitarlo, si quiero hacer otras terapéuticas con él. ¿Sí? Entonces, cuando yo llevo a un niño a un fonoaudiólogo para que pueda aprender a deletrear, a reconocer palabras fonológicas a nivel de la lengua oral, yo lo tengo que recibir. Si es un niño sordo, severo o profundo, en su lengua, saludarlo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu seña? Yo soy Andrea, vamos a trabajar esto, hoy vamos a trabajar colores, y ahí el niño va a ser accesible aprender otra lengua, porque la lengua oral es aprendida, nunca va a ser natural, y esto lo tienen que saber las familias y los padres. La lengua de señas es aprendida, en cambio, la lengua oral es aprendida. La lengua de señas es natural y la va a adquirir de una manera natural, va a fluir ese niño con esa lengua y se va a desarrollar de una manera natural, y la capacidad del lenguaje se va a desarrollar, por lo cual vamos a crear niños emocionalmente inteligentes, con capacidad de expresión, con capacidad de identificar lo que les pasa emocionalmente, de contarnos. Si no, vamos a crear niños, que nos preocupa solo la oralidad, lo fonoaudiológico, lo otorrino, el implante, vamos a crear aparatos totalmente sin subjetividad. No nos podemos comunicar con él, no nos puede contar qué le pasa. Y esto es tremendo a nivel de la salud mental de nuestros hijos y hijas si seguimos repitiendo esta situación que lamentablemente se sigue repitiendo en el 2022. Lo mismo que sucedió en el caso de mi hermano, que fue otra época, en la época del 60, del 50, fue otra época. Pero los niños siguen padeciendo lo mismo y las familias siguen sin orientaciones adecuadas. Solamente se le presenta la rehabilitación, se le presenta el camino de los implantes, se le presenta el tema de la oralidad, y nos olvidamos que enfrente tenemos un niño que biológicamente está preparado para adquirir una lengua, y esto está totalmente científicamente probado, y que yo lo recibo después y tengo que trabajar con esos niños que están destruidos emocionalmente, que no se pueden pensar, que no se pueden sentir, que no se pueden identificar lo que les pasa,
a trabajar con estos padres, con todo lo que le genera a los padres la culpabilidad, porque no me di cuenta antes y todo lo que hice. Y entonces realmente en este mes de la persona sorda, de la lengua de señas, que es se festeja un día para la persona sorda, Día Nacional de la Persona Sorda, y también se festeja en este mes el Día Internacional de las Lenguas de Señas a nivel mundial, internacional. Entonces, en este mes tan sensible, realmente quería transmitirle y empezar a generar un intercambio, lo importante que es darle a los niños la lengua de señas desde la base, desde los inicios. Y esto no solo para las familias, también para los profesionales, que éticamente tenemos que acercarnos a la realidad de la comunidad sorda, acercarnos a la realidad de la lengua de señas, conocer la lengua de señas. Neurológicamente está estudiada, es una lengua complejísima y que tiene estatus de lengua. Desde 1960 la lengua de señas tiene estatus de lengua, no tiene ni menos ni más que la lengua oral. Es una lengua como tal científicamente comprobado. Es más, en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, antes, en 1900, había liceos para sordos, habían escuelas para sordos. Pero nuevamente, la comunidad oyente, con ese afán de no transitar por lo que le pasaba a las personas sordas, en 1880, en el siglo XIX ya había un montón de escuelas y liceos, pero en 1880, en el Congreso de Milán, creado por los fonoaudiólogos y los educadores de esa época, en Milán, abolieron la lengua de señas. Todo lo que se había construido, todo lo que se había logrado para las personas sordas y los niños y niñas sordas fue abolido y nuevamente vino el paradigma de la lengua oral, avasallando nuevamente la capacidad lingüística natural de las comunidades sordas. Por lo tanto, busquen información. Hay personas, hay profesionales que se están formando en la temática. Es importante saber que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas, la lengua que les va a dar la identidad de sí mismo desde un lugar positivo. Van a poder expresarse, van a poder comprender el mundo, van a poder tener capacidad de abstracción, van a poder ser felices o no felices de la vida, de lo que les puede pasar en cualquier vida, pero van a ser autónomos, independientemente que paralelamente decidamos rehabilitarlo, llevarlo a fonoaudiólogo para que acceda al código escrito, que aprenda la lengua oral en la parte escrita. Pero no nos tenemos que olvidar que la lengua oral es una lengua prestada permanentemente, porque no tiene las condiciones auditivas para recordar todo el repertorio, todo lo lexical, toda la sintaxis de lo que implica la lengua oral. Es una lengua oral y los sordos no escuchan. Vuelve a ser lo mismo. Sordos con sordera, severa o profunda. Todos aquellos sordos que tengan una sordera leve o moderada pueden ser habilitados para poder, con audífonos, recibir la audición y poder desarrollar la lengua oral y desarrollar la capacidad de su lenguaje, la facultad del lenguaje a través de la lengua oral. Pero no es así en sordos profundos, bilaterales y con hipoacusias severas o profundas. Atención, empecemos a darle a la comunidad sorda, a los niños y niñas, la vida que merecen, a través de estar comunicados desde su derecho. Nos vemos en otros videos.